la grabación, señorita Jaimes, es la que nos va a colaborar con la grabación. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión inicial del capítulo de anatomía para que podamos construir todo el capítulo en sí. La primera sesión es bastante importante, ¿no? Para poder clasificar, ordenar y entender el sistema nervioso. Muy bien. El día de mañana también en la mañana, a ver si nos organizamos para poder seguir avanzando, ya sea el tema de médula, quizás un poco más de tronco y seguir avanzando, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera parte del sistema nervioso. Muy bien, listo. Vamos a avanzar entonces con lo que es sistema nervioso, ¿no? Si nosotros definimos lo que es un sistema nervioso, el sistema nervioso es todas las estructuras neurológicas prácticamente del tejido nervioso, o justamente que es una parte de la histología, ¿no? Un momento, hay quien entra, creo. Y esa parte del tejido nervioso, justamente lo vamos a poder quizás poder evidenciar porque está atrapado dentro de una superficie prácticamente ósea. Muy bien. He llamado lo que es la bóveda craneana o lo que es el conducto raquídeo. Entonces vamos más o menos a describir esa parte. Entonces, sabemos que el sistema nervioso es aquellos órganos que están dentro de los huesos del cráneo, muy bien, llamado prácticamente céfalo, y esta estructura que está dentro de la columna vertebral, dentro del conducto raquídeo, lo que le llamamos la médula, ¿no? Entonces, esas dos cosas centrales del sistema o de la, vamos a llamarla de la parte del esqueleto axial, prácticamente va a ayudarnos a distribuir y a organizar, que desde ahí puede empezar la parte visible y anatómica del sistema nervioso. Bien, a ver un ratito, que tal vez quiere seguir ingresando más gente. A ver, ya, muy bien. Entonces quiere decir que el sistema nervioso está atrapado en dos lugares, ¿no? Y esos dos lugares prácticamente nos va a permitir poder entender que el sistema nervioso empezó embriológicamente en un sitio. Por lo tanto, ese sistema nervioso va a tener una función o una relación con el mundo externo mediante unas estructuras llamadas nervios. Muy bien. Y esos nervios también tendremos que serían fisiológicamente hablando, ¿no? Entonces, hay elementos que están en el centro, llamado encéfalo y médula, y estructuras que se llaman nervios que están saliendo de esas estructuras. Tanto nervios que están saliendo de la base de cráneo, o se le llamamos los nervios craneales, y los nervios que salen de la médula espinal a través de los agujeros de conjunción de las vértebras, o se le llamamos los nervios de raquis, los nervios raquídeos, que salen prácticamente de la columna vertebral. Muy bien. Y esas serían prácticamente dos ubicaciones importantes del sistema nervioso. Y va a tener siempre dos funciones, una de excitabilidad y una de conductividad. Muy bien. Esta célula, estas funciones que estamos viendo, que es son capacidades que están inherentes en el código genético, prácticamente van a permitir, por ejemplo, la excitabilidad, poder el famoso despolarizar la membrana. Muy bien. La despolarización de la membrana la tiene solamente dos células, ¿no? Y una sería ¿cuál? El sistema nervioso, el tejido nervioso, y otro sería el sistema muscular. Por eso que estas estructuras, cuando se asocian con el músculo, permite justamente la propiedad de excitabilidad. Y la otra sería de la conductividad, que justamente sería la capacidad de conducir señales de una manera química, luego eléctrica, y luego química, y luego eléctrica, porque la parte del impulso nervioso que se da por la membrana celular, la conductividad sería justamente a través de canales iónicos. Entonces tenemos que entender a nivel molecular que la excitabilidad tendrá que ver con el sistema de estimular la membrana de la neurona, y la conductividad justamente es poder aperturar y cerrar los canales, vamos a llamarle así, de sodio y potasio, ¿no? Que son prácticamente las dos funciones importantes del sistema nervioso que permiten la
generación de un impulso llamado eléctrico o nervioso, porque es el tema del sistema nervioso. Muy bien. Entonces tiene dos partes el sistema nervioso, como decíamos, el encéfalo y lo que es la médula espinal. Y la estructura que van a estar saliendo siempre será, si sale en el cráneo, se llaman los nervios craneales, y si sale en el del raquis, o sea, de la columna vertebral, se llaman nervios raquídeos. Muy bien. Listo. Entonces, veremos el desarrollo del sistema nervioso. Siempre el sistema nervioso empezamos con un elemento llamado central, lo que le llamamos la notocorda, ¿no? En embriología, la notocorda es el eje central para que haga simetría del cuerpo humano. Y la notocorda es un eje central para poder formar el famoso, la placa neural, que es esto verdecito. Muy bien. Y a los lados se forman unos pequeños elevaciones que se llamarán futuramente el pliegue neural. Muy bien. Entonces, este elemento que está por arriba, o vamos a llamarle por el dorso de la región de las tres capas germinativas, esto le llamamos como ectodermo, esto sería el mesodermo y esto sería el endodermo. Son las tres capas germinativas que están al momento de la segunda, tercera semana de gestación. Muy bien. Entonces vamos a ver que en esta sesión, o en este lugar de la notocorda, que es el punto central, vemos la placa neural que se va imaginando hacia la notocorda y se forma un surco llamado el surco neural. Y los pliegues que están a los lados de esa placa neural, llamada ahora surco neural, se llamarán los pliegues neurales. Muy bien. Y esos pliegues neurales se van a estar, esta verde o la del surco neural se va a imaginar tanto que prácticamente se van a encontrar sus dos extremos, el extremo derecho con el extremo izquierdo, y formarán justamente el tubo neural, donde los pliegues neurales se van a pegar nuevamente o se van a juntar para justamente cerrar ese, vamos a llamar pliegue y surco, y dejar libre por dentro el tubo neural. Entonces, de esa manera, el tubo neural se desprende del ectodermo por una invaginación a través de la notocorda. Muy bien. Esa notocorda sigue avanzando, o el tubo neural es como si fuera una cañita. La cañita es como que todo lo que es el contorno de la cañita. Creo que tiene una cañita. A ver. Todos los elementos que tenemos acá, por ejemplo, acá yo tengo una cañita, ¿no? Para hacerlo de manera didáctica y se entienda, porque a veces cuando vemos cositas no podemos quizás comprender, ¿no? Ya, entonces decíamos, cuando tenemos, por ejemplo, el tubo neural sería como esta cañita. A ver, acá está, ¿no? Esta cañita que está acá, todo lo blanco sería el tubo neural. Y el hueco que está vacío en el centro de la cañita prácticamente sería lo que conocemos como el sistema o el conducto libre, ¿no? El conducto libre o el agujero, el orificio que va a tener vacío en el tubo neural. Por lo tanto, ese tubo neural prácticamente, la parte que está de blanco, va a permitir que crezca alrededor de este conducto vacío, y la cañita que está en el centro, el orificio que está dentro de la cañita, será siempre vacío. Y ahí se acumulará y se creará el futuro líquido cefalorraquídeo y se formarán los futuros sistemas ventriculares. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si tenemos en la masa encefálica, en la parte central del sistema nervioso, tenemos orificios o cavidades huecas que llamábamos los ventrículos, ¿no? El ventrículo lateral, derecho, izquierdo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. ¿Qué son todos esos? Es este tubo neural vacío. Muy bien. Y todo lo que estaba alrededor se ha ido creciendo y multiplicando por mitosis y por prácticamente información genética, y ha ido como que alrededor del tubo, yendo creciendo alrededor. ¿Se entendió? Pues de esa manera tenemos que ese tubo neural sería el rezago vestigial o el inicio del sistema ventricular. Entonces, aquí adentro se va a formar aquí el sistema ventricular, y todo lo que está alrededor se formará el sistema nervioso como tal.
muy bien, desde lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal, muy bien. Entonces, este conducto, este hueco que está acá en el centro, donde está mi puntero, va a ser que los ventrículos laterales, será el tercer ventrículo, será el cuarto ventrículo y el conducto del epéndimo, muy bien. Y todos lo que está alrededor, lo verde consolidado prácticamente, formará el encéfalo y la médula espinal, muy bien. Entonces, una vez que se formó los conductos prácticamente, esos pliegues neurales también se van a desprender del ectodermo y se van ahí hacia adentro. Eso se le llaman las crestas neurales. ¿Cómo se le llama? Las crestas neurales. Y vamos a ver que el mesodermo, muy bien, y el mesodermo se forma de esta manera. Cuando se forma el tubo neural con la notocorda, antes que se desprende y se formen las crestas neurales, ya se formó unas partes laterales llamadas el mesodermo especializado, que se llaman los somites o somitas. Y estos somites o somitas permitirá que se origine la musculatura anterior y posterior del cuerpo humano en función a la columna vertebral, a los huesos del cráneo, etc. Bien, por eso que esto está rodeando al tubo neural y ellos van a formar la parte ósea, muy bien, y muscular, no te olvides. Entonces, esta cresta neural y el tubo neural serán los inicios del futuro o sistema nervioso, muy bien. Entonces, este sistema nervioso, vamos a ver, acá está justamente histológicamente el tubo neural, tenemos las crestas neurales, muy bien, hasta el ectodermo, este es el mesodermo, muy bien, entonces, y vemos acá, ¿no? Células que se están especializando prácticamente, y una parte del, vamos a llamarle mesodermo prácticamente, formará la microglia, ¿no? La microglia es la única célula que no es del sistema nervioso. Repito, la microglia no es una célula propiamente del tejido ectodérmico hablando, de manera embriológicamente hablando, sino sería del mesodermo. Muy bien. Y la microglia se va a comportar como un macrófago especializado para poder combatir contra cualquier patógeno en el sistema nervioso. Muy bien. Y acá veremos que el tubo neural formará dos familias histológicamente, el neuroblasto y los famosos glioblastos. Entonces el tubo neural formará la neurona especializada, que es la neurona, y los glioblastos serían los famosos glías, ¿no? Las glías o neuroglías. Y ahí tendríamos nombres especializados y conocidos como los oligodendrocitos, los astrocitos, la célula de Schwann, etcétera, 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 ¿no? De ahí voy a poner la clasificación de estas glías o neuroglías, ¿no? Entonces vamos a ver que en el tubo neural se originan dos tipos de células por dos familias, la famosa neurona y la famosa neuroglías. Muy bien, listo. Entonces hasta ahí hemos como que entendido de que el tubo neural tiene un sentido de qué, de formación del sistema nervioso solamente con dos células importantes, llamada la neurona y llamada propiamente como la neuroglía o simplemente glía. Muy bien. Entonces, pregunta que se hacen siempre, ¿cuántas células existen en tu tejido nervioso? Dos. ¿Cuántas existen? Dos familias, las glías o neuroglías y las neuronas. ¿Cuál de las dos son importantes? La que manda y comanda el sistema nervioso y la que da estructura y forma al cuerpo cerebral se le llama neurona. Y a la que le da el mantenimiento a la neurona serían las neuroglías o glías. Muy bien. Una vez que hemos hecho esa parte de la división del sistema nervioso, vamos a entender ahora que ese tubo neural de una parte cefálica a una parte caudal, muy bien, o la parte rostral, acá le llamamos, ¿no? Rostral o a caudal, vamos a ver que ese tubo neural se va dilatando, ¿no? El tubo neural se va dilatando ¿para qué? Para formar los ventrículos laterales, ¿no? El conducto mesencefálico de Silvio, todo lo que está por dentro en las cavidades huecas sería el futuro sistema ventricular. Y toda esta línea blanca que tú ves acá será el futuro sistema nervioso dependiendo de lo que esté rodeando a esos sistemas ventriculares. Entonces, inicialmente el tubo neural se divide en tres, que se llama las tres vesículas primarias.
llamado el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo es el cerebro anterior, el mesencéfalo es el cerebro medio y el rombencéfalo cerebro posterior. Muy bien, eso serían las tres primeras vesículas. Luego de esas vesículas, el primero y el tercero se subdividen en dos. La vesícula del centro se queda con el mismo nombre, por eso que le llamamos acá mesencéfalo prácticamente en el centro, ¿no? Pero el famoso prosencéfalo se divide en el famoso teleencéfalo y el diencéfalo, mientras que el rombencéfalo se divide en dos, en el metencéfalo y el mielencéfalo. Y la continuación del mielencéfalo será justamente lo que le llamamos la médula espinal. A estas 5 estructuras llamadas como telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo se le llama las vesículas secundarias. Muy bien. Las vesículas secundarias y primarias se ven respectivamente en su semana. Vesículas primarias en la 4ª semana de gestación. Estamos en el periodo, vamos a llamarle embrionario. La 5ª semana también sería que periodo embrionario es la formación de las 5 vesículas. Entonces, si vemos acá el embrión en formación, sería justamente los elementos de las 3 vesículas primarias y en la 5ª semana las 5 vesículas secundarias. Muy bien. Muy bien, entonces de esa manera vamos a ver que el prosencéfalo se originó de estas dos, el mesencéfalo continuó con el mismo nombre y el rombencéfalo continuó con 2 más y continuando con la médula espinal. Entonces vamos a ver que el telencéfalo formará los hemisferios cerebrales, el diencéfalo será justamente lo que está en el centro de los hemisferios, que es justamente el tálamo y sus amigos. El tálamo está en el centro, que es como un huevito, y lo que está rodeando prácticamente sería aquí los hemisferios cerebrales. Y siempre yo hago la comparación como si fuera una palta. La palta, ¿cuál sería? O sea, cuando tú eres la palta en dos, en el centro que hay una pepa. La pepa sería el diencéfalo exactamente, el diencéfalo. Y el más importante del diencéfalo, o el más grande de todos, sería el tálamo. Y el tálamo tiene sus amigos. ¿Cómo se le llama? Todo lo que acaba en tálamo. Y subtálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo. Todos ellos que van a formar el tálamo y sus amigos formará el famoso diencéfalo. Muy bien. Mientras que el telencéfalo formará justamente los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Ese hemisferio cerebral derecho e izquierdo rodearán al diencéfalo. Por eso digo que el diencéfalo con el telencéfalo formarán la similitud a una palta, ¿no? O una paltita. A esos dos se le llamaba cerebro. A esos dos se le llama cerebro. Muy bien. Mientras que el mesencéfalo se junta con 2 elementos importantes llamados como los derivados del metencéfalo y uno también del mesencéfalo. Entonces veremos, ¿no? El mesencéfalo es una primera parte. Del metencéfalo se originan 2 cosas: el puente de Barolio o protuberancia anular y el famoso cerebelo. Por eso la relación directa que tiene el puente, la protuberancia anular con el cerebelo, es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más notorio de los dos por tener el mismo origen embrionario de la vesícula secundaria, llamado metencéfalo. Entonces, el metencéfalo continuó con su parte llamado mesencéfalo, pero el metencéfalo crece por debajo del mesencéfalo, que la protuberancia anular o puente de Barolio, y detrás del puente origina el cerebelo. Entonces, sería la segunda formación de esa 4ª vesícula secundaria. Y el mielencéfalo se forma prácticamente el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo sería el tercer elemento que queremos estudiar. Entonces, si formamos que el mesencéfalo, que era el mesencéfalo propiamente, no cambió de nombre, el puente de Barolio, ¿de dónde se vino? Del metencéfalo, y el bulbo raquídeo o bulbo simplemente o médula oblonga proviene del mielencéfalo. Esos 3 elementos se llama como tallo cerebral o tronco encefálico. Muy bien, esos 3 elementos que tienen 3 orígenes diferentes, porque tiene 3 vesículas diferentes, en donde proviene el tronco encefálico, tiene
tres partes, ¿no? Que se llama el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Los tres que formarían el tronco encefálico. Pero cada uno tiene un origen embrionario distinto, o hablando de vesículas secundarias distintas. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se va entendiendo cómo se formó el sistema nervioso? ¿Se entiende más o menos? Sí, dígame, dígame. Sí, la microglia, una pregunta que hace el compañero de terapia física, de terapia ocupacional debe ser, no lo sé, me comenta que la microglia es la única célula que está en el sistema nervioso, pero no proviene del ectodermo, sino proviene del mesodermo. La microglia viene justamente como un macrófago especializado para poder proteger a la neurona, ¿no? Por lo tanto, las glías o neuroglías se dividen en dos, ¿no? En las macroglias y en la microglia, por eso. Las macroglias son justamente todo lo que vamos a mencionar y la microglia sería solamente una parte. ¿Por qué? Porque ella proviene de otro origen, de otra capa germinativa que se llama como mesodermo. Muy bien. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta rápido? Bien. No, sería justamente la pregunta que ha hecho nuestro amigo Gabriel, es que si la médula espinal pertenece a una vesícula, no, porque sería siendo la continuación solamente del mismo tubo neural. Y esa médula espinal, esa que está bajo la médula espinal, es lo que está en el centro. ¿Cómo se llamaría? Conducto del epéndimo. ¿Cómo se llamaría? Conducto del epéndimo. Y todo lo que está alrededor, donde dice médula espinal, alrededor va a crecer la médula espinal, pero el huequito central se llama conducto del epéndimo, ¿no? Que es el mismo tubo neural. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera están creciendo elementos importantes, muy bien, para que podamos justamente atribuirnos a esa relación. Muy bien. Listo. ¿Hago otra pregunta, chicos, para poder pasar al siguiente tema? ¿Es hora o callan para siempre? Bien. Muy bien. Ya, ahora sí. Entonces pasamos al siguiente eventualidad del sistema nervioso. Y ahora vamos a hablar de quién. Ahí está el cuadrito resumen, ¿no? Cómo se origina o qué se origina el telencéfalo, qué se origina del diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, ahí está, protuberancia y el cerebelo, y el melencéfalo, el bulbo, ¿no? Estas son las prominencias justamente de las vesículas secundarias. Muy bien. Y acá, una formación desde el huevo cigoto, cuando hasta se plantó, se formó la blástula, la lámina trilaminar, que es las tres capas germinativas, ecto, meso y endo, la formación del tubo neural, acá está justamente el día 21, 24 de implantado, muy bien, o día 24 desde que se fecundó en la célula, día 28, en la que le llamamos las fechas de las tres vesículas primarias, día 50, las cinco vesículas secundarias, y la formación del sistema nervioso en conciso, cuando ya prácticamente está en la etapa fetal, ¿no? Que no tiene pliegue, solamente hay una masa encefálica preformada y está a punto justamente de madurar en el proceso a partir del séptimo mes, según las teorías, se dice que empieza ya a tener sensaciones específicas el nuevo feto o el nuevo ser, ¿no? En este caso. Listo. Entonces, con este cuadrito solamente es para poder detallar los días desde que se fecundó el nuevo ser hasta lo que es la formación a nivel fetal. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del sistema nervioso, sus células. Esas células van a ser dos, te decía, ¿no? La famosa neurona, ahí está la neurona, mira, es esta, ¿no?
La neurona es esta, la que parece que está centrada acá. Una media plateadita, todo esto, ¿no? Ella nomás se llama neurona, la que tiene color marroncito beige, ella es la neurona. Y todas las que van a mantenerla existente y viva, nutrida, oxigenada, ¿quién va a ser? Las neuroglías, o si no llamadas las glías. Lo he dicho que había dos tipos de glías, las macroglías y las microglías, ¿no? Y entonces esas células se van justamente a hacer dependiendo de su capa germinativa que se originó. La microglía se origina del mesodermo y las macroglías se originan del ectodermo. Muy bien. Ahora mira, si vemos acá la neurona es la que nos interesa, hay una glía, muy bien, que le va a permitir que se conecte con quién, con un vaso sanguíneo, para que pueda ser oxigenada y nutrida, pero tiene que ser una señora que vigile que solamente sea glucosa y que sea oxígeno y nada más. Entonces, si prácticamente sería como la aduanera del lugar. Entonces, ella se le forma o lo que le llamamos el famoso astrocito. Ese es el astrocito que forma los piecitos llamados podocitos y evita de que no pase otras cosas prácticamente a la neurona y la protege de esa manera. Entonces forma una barrera natural llamada la barrera hematoencefálica. ¿Entendió? Entonces, si te preguntan quién forma la barrera hematoencefálica, profesor, es el astrocito. Muy bien. Es una primera pregunta básica, ¿no? Luego, profesor, tenemos otra microglia, que estamos acá llamando, ¿no? La microglia, está, mira. Cuando una célula o una glía da, mira, que unas envolturas de grasita a su axón de la neurona. A esa se le llama oligodendrocitos. ¿Cómo se le llama? Oligodendrocitos. El oligodendrocitos tiene un primo hermano, la famosa célula de Schwann. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, profesor? El oligodendrocito dará esas llamadas vainas de mielina cuando están en el sistema nervioso central. O sea, ¿dónde? En el encéfalo y la médula espinal. Pero una vez que la estructura nerviosa sale de estos lugares que están prácticamente encerradas en el cráneo y encerradas en la columna vertebral, o sea, hablando de los nervios raquídeos o los ganglios, vamos a tomar en cuenta de que el que más bien formará las capas de mielina a esos axones serán las células de Schwann. Por lo tanto, todo lo que sale para afuera sería sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso va a poder tener dos niveles de formación de mielina. Uno en el sistema nervioso central, que se forma con el céfalo y la médula espinal, y otro que formará la vaina de mielina para lo que se le llama los nervios raquídeos o todo lo que está fuera del sistema nervioso central, llamado sistema nervioso periférico. Muy bien. Siempre, hasta con eso con la doctora Mesa siempre, ¿no? Que es la doctora que siempre forma la parte de neurológica en la universidad, la que se manifiesta siempre en grande y la que estudiamos en práctica en la mesa, es el sistema nervioso somático, o sea, es el que se ve más, porque el sistema nervioso visceral, que es el que está profundamente en el cuerpo, atrapados en la cavidad del tórax, del abdomen, de la pelvis, es muy pequeño, muy imperceptible, pero sí se nota solamente que tenemos que buscarlo y encontrarlo, ¿no? Pero el que se nota más, o el que estudiamos siempre, porque es grande, el encéfalo, la médula espinal, los nervios raquídeos, los nervios craneales, todo eso que es, profesor, todo eso es en su 90%, es prácticamente el sistema nervioso somático. De ahí viene justamente la división. Las neuronas y neuroglías formarán toda su estructura cerebral y nerviosa, van a formar dos tipos de sistema nervioso. Entonces, esa sería la segunda sesión, ¿no? El sistema nervioso somático y el sistema nervioso visceral. Y el sistema nervioso somático se divide en dos: sistema nervioso central somático, sistema nervioso central, periférico somático.
Muy bien. Mientras que el sistema nervioso visceral también tiene uno central y tiene uno periférico. Pero ¿cuál es la diferencia entre el somático y el visceral? Que el visceral se mete en las estructuras que ya están creadas del somático, o sea, aprovechan lugares específicos de esos órganos que vamos a estudiar para poder meterse y regular el sistema nervioso desde la parte interna del mismo sistema nervioso somático. Por lo tanto, si yo digo el hipotálamo, profesor, ¿qué es? Es un sistema nervioso somático, pero dentro del hipotálamo hay una partecita pequeña que pertenecerá al sistema nervioso visceral para poder regular y mandar desde ahí señales y controlar el sistema nervioso y otros órganos a la periferia. ¿Se entendió? Entonces, todo lo que vamos a estudiar en general en el capítulo de neuroanatomía siempre está direccionado al sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso visceral, solamente que tenemos que recordar los lugares que ya hemos aprendido, solamente que ellos se meten en esos lugares específicos para poder tener control y visceralmente, autónomamente, porque lo visceral es prácticamente la parte autónoma, pueda controlarlo de manera involuntaria. ¿Se entendió? Y tú no lo puedes, quizás tú mandar siempre que lata todo el tiempo el corazón, que haya siempre el movimiento peristáltico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Se entiende esas dos combinaciones que estamos hablando? Por un lado, sistema nervioso somático y sistema nervioso visceral, muchachos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Ya, muy bien. Entonces, eso es clave, ¿ah? Porque si tú no comprendes que el sistema nervioso somático es el que se nota prácticamente como más palpable, tú vas a siempre a sufrir o pensar, y no encuentro el sistema nervioso visceral. No, al contrario. El sistema nervioso visceral mayormente está corriendo los mismos lugares, específicamente solamente son algunos lugares, para aprovechar el sistema nervioso somático, nada más. Por ejemplo, en un nervio raquídeo, ¿no? O un nervio craneal, habrá sistema nervioso, el nervio raquídeo, el nervio somático, perdón, el nervio raquídeo y el nervio craneal, ¿serán somáticos o viscerales? ¿Tú qué dices? ¿Serán somáticos o viscerales? El nervio raquídeo y el nervio craneal, ¿será visceral o será somático o será visceral? Siempre, siempre van a ser somáticos. Ahora, que haya una fibra nerviosa colada en ese nervio craneal y en ese nervio raquídeo, perfecto. ¿Por qué? Porque te he dicho que siempre el sistema nervioso visceral se mete en ese sistema nervioso somático. ¿Se entendió? Entonces, en un nervio somático puede estar involucrados nervios viscerales. Sí, puede haber, por si acaso, por si acaso. He dicho que solamente son en lugares específicos y en lugares que les compete la zona donde tiene que pasar. Muy bien, listo. Dicho todo de esa manera, entonces vamos a estudiar un poquito aquí la señora neurona, ¿no? La neurona es la principal, la protagonista, la reina del lugar. Muy bien. Y ella me va a permitir justamente hacer la unidad anatómica, porque es la que le da la forma definida a la masa cerebral y medular. Genética, porque está codificada en el código genético. Muy bien. Prácticamente es trófica, porque le da la forma definida al todo el sistema nervioso. Y consta de dos partes, ¿no? Soma o cuerpo. Muy bien. O vamos a llamar también pericardio, así le conocen también en la neuroanatomía, y dos prolongaciones, llamadas las famosas dendritas y los axones. Las dendritas, ¿cuáles son, profesor? Estas pequeñitas, ¿no? Las pequeñitas son las dendritas. Y el axón es la que se prolonga así prácticamente y se envuelve con las famosas bolsitas o vainas de mielina. Si era en el sistema nervioso central, le daba esas vainas de mielina a las células de los oligodendrocitos. Y si es si es en el sistema nervioso periférico, sería las células de Schwann. ¿Cuál es la diferencia entre una célula de Schwann o una glía de Schwann y una glía llamada oligodendrocito, profesor?
el oligodendrocito puede dar una sola célula, varias vainas de mielina a la vez. En cambio, la célula de Schwann solamente puede dar una sola vaina a la vez. O sea, si esto fuera el sistema nervioso periférico, esta sería que una célula de Schwann que le da unas solas capas de vaina de mielina, otra célula de Schwann, otra célula de Schwann, así independientemente. Cada vaina de mielina sería una célula de Schwann que está dando prácticamente vueltitas. Muy bien. Muy bien, entonces quiere decir, profesor, que todo lo que está llegando acá sería prácticamente esa función. Muy bien. A ver, un momento, por favor.